6 meses después del alto el fuego, seguía cayendo ceniza de la atmósfera superior. Las partículas flotaban a través del cielo violeta de Draconis Prime como nieve que nunca se derretiría. Cada fragmento es una escama microscópica de algo que alguna vez fue un todo. Barcos, ciudades, sueños. La emperatriz Serateon se erguía en el balcón de obsidiana de la aguja eterna y observaba cómo la ceniza se acumulaba en los pliegues de sus manos escamosas. Sus alas, vastas membranas carmesí y doradas que podían abarcar 20 metros cuando estaban completamente extendidas, colgaban plegadas contra su espalda, la membrana desgarrada en 3 lugares por la batalla final en la Puerta Carmesí. Había gobernado el Imperio Draconus durante 217 años. Había unificado 47 sistemas estelares bajo una sola bandera. Ella había traído prosperidad a especies que solo habían conocido el hambre y paz a mundos que habían olvidado el significado de la palabra. Pero nada de eso significaba nada ahora. Su hija se había ido. Caida tenía 8 años cuando el bombardeo orbital alcanzó el convoy de evacuación civil. 8 años, 3 meses y 16 días para ser exactos. Aunque Saraton había dejado de contar el tiempo de forma significativa después de recibir el informe, y las alas de la niña apenas se habían desarrollado lo suficiente para el vuelo atmosférico, ella seguía haciendo preguntas sobre todo, con sus ojos ámbar muy abiertos por la curiosidad sobre el universo. Había coleccionado piedras de cada mundo que visitaban, organizándolas por color y textura en su habitación. Se reía de las cosas más insignificantes. El tribunal militar concluyó que la fuerza de choque humana desconocía la presencia de niños en el convoy, que los sistemas de puntería solo habían identificado las firmas de los barcos, no las formas de vida en su interior, que se trató de una tragedia de guerra, no de un crimen de guerra. Saraton había aceptado sus conclusiones porque era la emperatriz y la emperatriz no se enfurecía ni lloraba en público. Ella había firmado el acuerdo de alto el fuego porque continuar la guerra no traería de vuelta a Caida. Se había presentado ante las cortes reunidas de 47 mundos y había hablado de reconciliación y reconstrucción. Pero por la noche, sola en sus aposentos, aún oía la voz de su hija preguntando, «Madre, ¿por qué arden las estrellas?». Y ella seguía sin tener respuesta. El comandante Breen, su principal asesor militar, se acercó por detrás con los pasos cautelosos de alguien que había aprendido a no asustar a un depredador alfa en duelo. Él era el mismísimo Draonius. Sus escamas eran de un verde esmeralda intenso que se había desvanecido a gris en los bordes tras 2 siglos de servicio. Sus alas llevaban las cicatrices de 17 grandes combates y más escaramuzas menores de las que cualquiera de ellos podía recordar. La delegación humana ha llegado para la ceremonia de ratificación del tratado, dijo, con una voz grave que denotaba respeto y preocupación. Solicitan una audiencia antes de la ceremonia formal. Saratheon no apartó la vista del cielo cubierto de ceniza. Díganles que asistiré a la ceremonia según lo previsto. No hay nada que discutir de antemano. Imperatriz, hay algo más. El tono de Breen cambió ligeramente. Un cambio tan sutil que solo alguien que lo conociera desde hacía un siglo lo notaría. Un soldado humano ha solicitado acceso a la aguja. Afirma llevar algo que le pertenece. Entonces, que lo entregue en los archivos del tesoro junto con las demás reparaciones. Finalmente se giró, con los ojos entrecerrados y el color del oro fundido fijo en su consejero. No me interesa ningún adorno que los humanos crean que servirá como disculpa. Las alas de Breen crujieron, un gesto nervioso que rara vez mostraba. No lleva ningún adorno, imperatriz. Lleva a un niño. El mundo pareció detenerse. Incluso la ceniza cesó su interminable descenso, suspendida en el aire. En el aire, como el último aliento contenido de un planeta moribundo. Las garras de Saraton, que descansaban despreocupadamente sobre la barandilla del balcón, se clavaron en la obsidiana con la fuerza suficiente para partirla. «Explícate», dijo, y su voz sonó a medio camino entre una orden y una súplica. El humano llegó a la puerta perimetral hace 3 horas.
Nuestros sentidos confirmaron la presencia de una niña draconiana, de aproximadamente 8 a 10 años de edad. Está herida, pero viva. El humano se niega a entregarla a nadie más que a usted personalmente. Sarathion se movió antes de que Breen terminara de hablar. Cruzó el balcón en 3 zancadas, extendiendo instintivamente las alas al llegar al borde. Por un momento consideró la posibilidad de lanzarse por los aires y volar directamente hacia la puerta, pero 2 siglos de disciplina imperial la detuvieron. Ella era la emperatriz. Ella no tenía prisa. Ella no tenía esperanza sin pruebas. No se permitía creer en milagros, pero se movía muy, muy rápido. La puerta perimetral se alzaba en la base de la aguja eterna, una estructura maciza de aleación reforzada y piedra antigua que había custodiado el acceso a la sede imperial durante más de 1000 años. Cuando Sarathion llegó, flanqueada por Breen y un destacamento de seguridad de 12 guardias reales, encontró la puerta aún cerrada. Más allá, visible a través de la barrera de energía transparente que centelleaba con protocolos defensivos, se encontraba un ser humano. Era un hombre común y corriente según los estándares humanos, o al menos eso suponía Saratan, ya que su experiencia con la especie era limitada más allá de los encuentros en el campo de batalla. De estatura media para su especie, quizá 1,8 metros, pelo castaño corto al estilo militar, un rostro que podría haber sido apuesto si no estuviera cubierto de polvo, y con la expresión de cansancio de alguien que no ha dormido bien en días. Vestía los restos de un uniforme militar humano, con las insignias arrancadas y la tela manchada de barro, sangre y el característico residuo púrpura del gel médico Draconus. Y a su lado, su pequeña mano apretaba con fuerza, y en la más grande de él sostenía a un niño. El corazón de Sarathion, que había aprendido a latir a un ritmo cuidadosamente controlado durante 2 siglos de compostura imperial, olvidó cómo mantener su ritmo constante. El niño tenía escamas del color del cielo matutino, azul pálido, con destellos plateados que captaban la luz. Sus alas, pequeñas y aún en desarrollo, colgaban plegadas contra su espalda, la derecha, doblada en un ángulo antinatural. Sus ojos, de un color ámbar que capturaba la luz del sol, eran del mismo tono que los de Seratheon, del mismo tono que habían tenido los de Kaidas. Pero este niño era demasiado delgado. Sus escamas estaban marcadas en lugares donde habían quedado heridas que no habían cicatrizado bien. Vestía ropas claramente hechas por humanos, demasiado grandes para su pequeña figura, con las mangas y los tobillos remangados, y observaba a los guerreros draconios reunidos con una expresión que era a partes iguales miedo y esperanza desesperada. El humano habló primero, y su voz se oyó con claridad a pesar de la barrera energética que los separaba. Hablaba en el idioma común del comercio, la lengua france de los sistemas establecidos, con un acento que sugería que la había aprendido en entrenamiento militar más que desde su nacimiento. Soy Vaughan Kessler, excapitán de las Fuerzas Expedicionarias Humanas. Estoy aquí para devolver algo que se había perdido. Sarathion encontró su voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. Me han dicho que estás embarazada. Les pido que se aparten para que nuestros escáneres médicos puedan confirmar su identidad. Vaughan miró a la chica que estaba a su lado y luego volvió a mirar a Sarathion. Con todo respeto, Imperatrix, la he traído a través de 3 sistemas devastados por la guerra y 2 zonas de cuarentena. La he mantenido con vida a pesar de la escasez de suministros, los encuentros hostiles y las crisis médicas que deberían habernos matado a ambas. No la entregaré a escáneres sin rostro ni a protocolos militares. Hizo una pausa, y algo en su expresión se suavizó. La entregaré a su madre si ella se presenta. Las palabras impactaron a Sarathion como un golpe físico. Si su madre se presenta, como si pudiera haber alguna duda, como si no estuviera dispuesta a derribar la puerta y toda barrera que las separe. Si esa niña era realmente Kaida, pero era la emperatrix, y la emperatrix no se precipitó a seguir adelante con la esperanza creada por las palabras de un soldado humano. Hizo un gesto hacia el técnico que manejaba los controles de la puerta. Reduzcan la barrera, pero mantengan las armas apuntando. Si esto es algún tipo de engaño,
Entonces puedes matarme lentamente, interrumpió Vaughan con un tono totalmente sincero. Me he ganado ese derecho tras 6 meses protegiéndola. Pero no le harás daño. No mientras yo siga respirando. La barrera energética se disolvió con un suave zumbido. Vaughan no se movió de inmediato. En cambio, se arrodilló junto a la niña, poniéndose a su altura. Sarathion no pudo oír lo que él decía, pero vio a la niña asentir con la cabeza, la vio extender una pequeña mano para tocar el rostro del humano en un gesto que hablaba de una confianza construida con el tiempo. Vi a Vaughan sonreír, una expresión cansada que transformó sus facciones cubiertas de polvo en algo genuinamente cálido. Entonces el niño dio un paso al frente, caminando lentamente hacia Sarathon. Su andar era irregular, apoyando más el peso en su pierna izquierda, y su ala dañada se arrastraba ligeramente, pero caminaba con determinación, sin apartar nunca sus ojos ámbar del rostro de Sarathon. 5 pasos, 4, 3. El niño se detuvo justo fuera del alcance de los guardias y alzó la vista hacia la imponente figura de la emperatriz. Cuando habló, su voz era débil e insegura. La voz de una niña que había sobrevivido a algo terrible y ya no estaba segura de nada excepto de que tenía que intentarlo. Madre. La palabra destrozó algo dentro de Sarathion que ella creía ya roto. Cayó de rodillas, sin prestar atención a los jadeos de sorpresa de los guardias reunidos, sin prestar atención a la impropiedad de que una emperatriz se arrodillara ante nadie. Extendió las alas, un gesto instintivo de protección, y abrió los brazos. Caida corrió los últimos pasos y chocó contra el pecho de su madre. Sarathion rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo, sintiendo las frágiles alas presionar contra sus escamas, sintiendo el rápido latido del corazón de su hijo contra el suyo. El aroma era incorrecto, una mezcla de jabón humano y compuestos químicos desconocidos. Pero por debajo de todo eso estaba el inconfundible olor de su hija. Las escamas de Aida se sentían diferentes, más ásperas y con cicatrices, pero la forma de sus cuernos, aún pequeños y apenas desarrollados, encajaba perfectamente contra el hombro de Sarathon, donde siempre habían descansado. «Te busqué», susurró Sarathon. Y a ella no le importó que se le quebrara la voz. No le importaba que las lágrimas cayeran de sus ojos y humedecieran el cabello de su hija. Envié equipos de búsqueda a cada fragmento de escombros. Hice que escáneres barrieran todo el sector. Te busqué. Lo sé, dijo Caida, con su vocecita amortiguada contra el hombro de Sarathon. Vaughan me dijo que tú habrías mirado. Dijo que las madres nunca dejan de mirar. Sarathon alzó la cabeza para mirar al humano que seguía arrodillado donde Caida lo había dejado. Vaughan no se había movido, no había intentado huir ni reclamar mérito alguno ni hacer nada más que observar el reencuentro con una expresión difícil de descifrar. El agotamiento sin duda alivió la situación, obviamente, pero también había algo más, algo que se parecía casi al dolor. Lo explicarás, dijo Sarathon, y aunque su tono era imperial, no había ninguna amenaza en él. Me contarás cómo la encontraste, cómo sobrevivió, cómo supiste que debías traerla aquí. Pero primero tuvo que hacer una pausa, tuvo que forzar las palabras a pasar el nudo que tenía en la garganta. En primer lugar, aceptará mi gratitud, Capitán Kessler. Pase lo que pase, sean cuales sean las complicaciones políticas que surjan de esto, sepa que me ha devuelto algo que creía perdido para siempre. Vaughan se puso de pie lentamente. Sus articulaciones estaban claramente rígidas por el viaje y el esfuerzo. Hay complicaciones, Imperatrix. Siempre los hay, pero pueden esperar. En este momento, creo que tienes cosas más importantes de las que atender. Él miró a Caida, y su expresión se suavizó de nuevo. Y alguien me debe una explicación muy específica sobre por qué los mapas estelares que dibujó de memoria eran más precisos que nuestros sistemas de navegación militar. A pesar de todo, a pesar de lo imposible de la situación y de las preguntas que abarrotaban su mente, Sarathon se encontró riendo. Fue un sonido entrecortado, mitad sollozo y mitad genuina diversión, pero al fin y al cabo era risa. Caida se apartó un poco para mirar el rostro de su madre,
por primera vez desde su regreso, sonrió. Una pequeña sonrisa, insegura, pero real. «Llévame a casa, madre», dijo. «Quiero irme a casa». Sarayan se puso de pie y alzó a Qaida con facilidad en sus brazos a pesar de las protestas de la niña, que decía que era demasiado mayor para que la cargaran. «Estás en casa», dijo. Y por primera vez en 6 meses, creyó que podría ser cierto. «Estás en casa». El paseo desde la puerta perimetral hasta los niveles residenciales de la Aguja Eterna no era largo en términos de distancia, pero se sentía como cruzar un mundo entero. Sarrateon cargó a Qaida durante todo el trayecto, sin querer soltar a su hija de sus brazos, ni siquiera durante los pocos segundos que tardarían en subir al ascensor de transporte. Vaughan lo siguió a una distancia respetuosa, escoltado por guardias que ya no le apuntaban con armas, pero que, no obstante, permanecían alerta. La noticia del regreso del niño se extendió por la torre más rápido de lo que cualquier comunicación oficial hubiera podido lograr. Cuando llegaron a la entrada de la residencia, ya se había congregado una multitud. Nobles, sirvientes, militares, personal administrativo, todos permanecieron en silencio como testigos. Algunos lloraron abiertamente, otros simplemente miraron con incredulidad. Saratian notó que algunos parecían visiblemente incómodos, y guardó esas caras en su memoria para considerarlas más tarde. El regreso de la heredera, evidentemente, tendría ramificaciones políticas que ella tendría que abordar una vez resuelta la crisis inmediata de salud de su hija. El ala médica de la torre era una maravilla tecnológica, que combinaba técnicas curativas draconianas perfeccionadas durante milenios con innovaciones más recientes adquiridas mediante el comercio y la alianza con otras especies. El doctor Albane, jefe médico, era un curtido dragonista cuyas escamas se habían vuelto completamente grises y cuyas alas presentaban la cualidad translúcida propia de la vejez extrema. Él mismo había ayudado a traer al mundo a Qaida 8 años atrás, liberándola de la membrana del parto con sus propias garras cuando surgieron complicaciones. Él había sido quien la había declarado sana, fuerte y con una excelente capacidad pulmonar, algo que ella había demostrado gritando durante 3 horas seguidas. Cuando vio que llevaban a Qaida a la enfermería, acunada contra el pecho de su madre, la compostura del viejo doctor se quebró. Le temblaban las manos mientras guiaba a Saraton para que acostara a la niña en una plataforma de examen que se ajustaba automáticamente para sostener las alas de Qaida. Junto a las antiguas llamas, susurró con la voz quebrada por la emoción. El informe dice que no hubo supervivientes. La flota escaneó el campo de escombros 3 veces. Los informes estaban incompletos, dijo Saratian, retrocediendo lo justo para que Albane pudiera trabajar. Sus ojos no se apartaron del rostro de Qaida. Escanéala a fondo. Necesito saber el alcance de sus lesiones, tanto actuales como antiguas. Albane activó el escáner médico, un dispositivo que utilizaba imágenes de resonancia magnética combinadas con análisis térmico para crear una imagen completa del estado físico del paciente. Mientras la suave luz azul recorría el cuerpo de Qaida, la expresión del doctor pasó de la alegría a la preocupación y luego a un horror apenas disimulado. «Imperatrix», dijo en voz baja, ajustando la pantalla del escáner para que Seraton pudiera ver los resultados. La niña ha sufrido múltiples lesiones graves. 3 huesos rotos que sanaron incorrectamente, requiriendo una nueva fractura y realineación. Desnutrición, aunque actualmente compensada, cicatrices significativas en sus alas, aparentemente por daño térmico. Hizo una pausa, con las garras suspendidas sobre los controles de la pantalla. Hay marcadores químicos en su sangre compatibles con una exposición prolongada a compuestos médicos humanos, antibióticos, analgésicos y algo que no puedo identificar de inmediato. La mirada de Seraton se dirigió a Vaughan, quien se había mantenido cerca de la entrada de la enfermería, conservando la distancia. «Explícate», ordenó. Vaughan se acercó, pero me detuve antes de llegar a la plataforma de examen, como si supiera que acercarme a la niña podría interpretarse como una amenaza. Cuando la encontré, apenas sobrevivía.
La nave de evacuación en la que viajaba había sido destruida, pero una sección del casco permanecía lo suficientemente intacta como para conservar una cápsula de refugio de emergencia. El soporte vital de la cápsula estaba fallando y tenía una hemorragia interna. Tenía un botiquín de campaña, de diseño humano, que era lo único disponible. Hice conjeturas basadas en biología comparada, consultando la base de datos del ordenador de mi nave. Algunas de esas conjeturas fueron erróneas, pero la mayoría fueron lo suficientemente acertadas como para mantenerla con vida. ¿Hace cuánto tiempo fue esto?, preguntó Alain, su curiosidad profesional superando su conmoción. ¿6 meses? ¿17 días? Respondió Vaughan de inmediato con la precisión de quien los hubiera contado uno por uno. El campo de escombros donde la encontré estaba a la deriva en la zona neutral cerca del cinturón de Kelvin. Estaba realizando operaciones de salvamento, buscando componentes intactos que pudiera vender por combustible y suministros. En cambio, encontré una baliza de socorro draconiana que aún transmitía con energía de emergencia. Saraton procesó esta información mientras seguía de cerca cada movimiento de las manos de Albain al comenzar a curar las heridas de Qaida. El cinturón de Kelvin está a 12 años luz de donde atacaron el convoy. ¿Cómo llegó tan lejos? El campo de escombros ya estaba en movimiento cuando llegué. Vaughan dijo, según los cálculos de trayectoria que realicé después, la sección del casco en la que se encontraba debió quedar atrapada en la onda expansiva de un núcleo de fusión que explotó. Habría acelerado hasta alcanzar velocidades relativistas antes de que se agotara la combustión del motor. Para cuando la encontré, ya había vagado por múltiples sectores. Durante 6 meses, la mantuviste con vida, dijo Saratian lentamente. Tú, un humano sin formación formal en fisiología draenista, mantuviste con vida a un niño gravemente herido durante 6 meses. ¿Por qué? Vaughan guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Porque era una niña. Porque dejarla morir en esa cápsula no me habría hecho mejor que las personas que bombardearon el convoy en primer lugar. Porque se detuvo, como si le costara pronunciar las palabras. Porque tengo una hija, o tenía una. La guerra me la arrebató del mismo modo que intentó arrebatarte a ti. Saraton lo estudió con una nueva comprensión. El cansancio que se reflejaba en su rostro no era solo físico. La tristeza que se vislumbraba en sus ojos no era una compasión prestada, sino el reconocimiento de una pérdida compartida. Tu hija murió en la guerra. Murió a causa de la guerra, corrigió Vaughan en voz baja. No murió en combate, en uno de los campos de refugiados que se formaron cuando la guerra desplazó a millones de civiles. La enfermedad se la llevó. Una enfermedad que se podría haber evitado si los suministros médicos no se hubieran desviado para uso militar. Tenía 7 años. Miró a Qaida, que lo observaba con esos ojos ámbar, mientras Albane intentaba recolocarle el ala rota. Cuando encontré a tu hija, tenía 8 años. La misma edad que habría tenido la mía si hubiera vivido un año más. La enfermería quedó en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores y el delicado siseo de los compuestos curativos que se aplicaban a las heridas de Qaida. Saraton sintió un cambio en su interior, una recalibración de perspectiva incómoda pero necesaria. Había considerado a los humanos como el enemigo, como quienes le habían arrebatado a su hija. Pero allí estaba un humano que había perdido a su propia hija, que había encontrado a una niña draenista agonizando entre los escombros de la guerra y que había decidido salvarla a pesar de tener todas las razones para odiar al imperio Draennis. ¿Cómo se llama?, preguntó Qaida de repente, con voz suave. Pero claro, ¿tu hija? ¿Cómo se llamaba? La expresión de Vaughan se desmoronó por un instante antes de que pudiera reaccionar. Se llamaba Anaka. Tenía el pelo rojo y pecas y no le tenía miedo a absolutamente nada. Solía atrapar insectos en frascos y darles nombres elaborados e historias fascinantes. Qaida sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro marcado por las cicatrices. Me hubiera gustado conocerla. Parece valiente. A ella también le habrías caído bien,
dijo Vaughan, y su voz volvió a ser firme. Me recuerdas a ella. Terco, curioso, pésimo para seguir consejos médicos. Sigo las recomendaciones médicas, protestó Caida, e inmediatamente hizo una mueca de dolor cuando Albane presionó su ala lesionada. En la mayoría de los casos, se trata de un consejo razonable. Serion se encontró observando este intercambio con una extraña mezcla de emociones. Celos porque esta persona había pasado 6 meses con su hija mientras creía que Caida estaba muerta. Agradecimiento porque sin él, Caida habría muerto. Y algo más, algo que no supo definir al ver la naturalidad con la que se relacionaban. El niño necesita descansar, anunció Albane, apartándose de la plataforma de examen. Las lesiones inmediatas se han estabilizado, pero la curación completa requerirá tiempo. Recomiendo al menos una semana de actividad limitada y sesiones terapéuticas regulares para abordar tanto el trauma físico como el psicológico. Quiero que Vaughan se quede, dijo Caida inmediatamente, extendiendo la mano hacia el humano. Por favor, mamá. Él ha estado conmigo desde el principio. Enviarlo lejos ahora sería. Buscó la palabra en común comercial, luego cambió a Idrais. Sería como volver a perder a alguien. Saration miró de su hija al capitán humano que la había traído a casa. Cada instinto que poseía como emperatriz y madre le gritaba que mantuviera a su hijo cerca y eliminara cualquier amenaza potencial. Pero a lo largo de 2 siglos de gobierno había aprendido que los instintos debían templarse con sabiduría. La capitana Kessler tendrá asignados aposentos de invitados en la aguja, dijo formalmente. Tendrá acceso al ala médica durante las horas designadas y se le permitirá visitarle bajo la supervisión de un guardia. Sin embargo, ella le dirigió a Vaughan una mirada que dejaba claro que estaba siendo evaluado con un estándar muy alto. También deberás estar disponible para responder a las preguntas de mis asesores militares sobre cómo adquiriste a Caida y qué has observado durante tu viaje aquí. Habrá quienes cuestionen sus motivos, capitán. Necesitaré pruebas para refutar sus sospechas. Entendido, emperatrix, dijo Vaughan, inclinándose levemente en lo que pudo haber sido un gesto de respeto, pero que simplemente denotaba agotamiento. Aunque debo advertirte que las respuestas a la mayoría de las preguntas son decepcionantemente mundanas. Encontré a una niña. La salvé. La traje a casa. No hay ninguna gran conspiración, ninguna agenda oculta, solo un soldado cansado haciendo lo que esperaba que alguien hubiera hecho por su propia hija si las circunstancias hubieran sido diferentes. Saratian asintió lentamente. Ya veremos. El universo me ha enseñado que la esperanza y la confianza deben ganarse con acciones demostradas, no simplemente otorgarse porque las palabras suenen sinceras. Pero te has ganado el comienzo de la confianza al traer a mi hija a casa con vida. Eso no es poca cosa, capitán. Lo es todo, dijo Vaughan en voz baja. Ella lo es todo. El resto son solo detalles. Durante los siguientes 3 días, esos detalles se volvieron significativamente más complicados. La delegación humana, que había llegado para la ceremonia de ratificación del tratado, se enteró de que uno de sus antiguos oficiales militares había estado albergando a una niña draconiana durante 6 meses. Algunos miembros lo vieron como un gesto humanitario que demostraba la capacidad humana. Algunos lo veían como compasión, otros como una violación del protocolo militar en el mejor de los casos y un posible caso de espionaje en el peor. Mientras tanto, las casas nobles draenís se dividieron en 3 bandos, quienes celebraban el regreso del heredero, quienes cuestionaban las circunstancias con suspicacia y quienes, en silencio, se habían estado preparando para un futuro sin Caida y ahora veían sus planes truncados. El comandante Breen recopiló informes de 17 fuentes de inteligencia distintas, todas intentando verificar la historia de Vaughan e identificar cualquier inconsistencia. Lo que descubrieron fue a la vez tranquilizador y frustrante. Vaughan Kessler había sido capitán de las fuerzas expedicionarias humanas. Había perdido a su hija por una enfermedad en un campo de refugiados. Había desaparecido sin permiso hacía aproximadamente 6 meses y 18 días,
y su nave había sido reportada como robada de un desguace militar. Después de eso, se le perdió la pista hasta que apareció en la puerta perimetral de la Aguja Eterna con un niño draenista en brazos. «O es exactamente quien dice ser», dijo Breen, repartiendo los informes. «El escritorio de Sateon, o el mismo, es el activo de inteligencia mejor cuidadosamente elaborado que jamás haya conocido. Y he conocido muchos. Mi hijo solo estaba escuchando a medias». Se sentó en su escritorio, pero su atención estaba dividida entre los informes y la pantalla que mostraba la enfermería donde Qaida dormía, su pequeño cuerpo acurrucado bajo mantas térmicas, su ala dañada cuidadosamente apoyada sobre suaves cojines. Vaughan estaba sentado en una silla junto a la cama, también dormido, con la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo que le provocaría una terrible tortícolis al despertar. «¿Qué te dice tu instinto?», preguntó Sarratheon. Las alas de Breen crujieron. «Mi instinto me dice que es un padre cansado que encontró una niña que le recordaba lo que perdió y decidió salvarla porque no pudo salvar a la suya. Pero el instinto no es evidencia, Emperatrix. Las casas nobles ya están difundiendo rumores. Algunos afirman que el humano implantó un dispositivo de rastreo en el cuerpo de Qaida. Otros sugieren que ha sido condicionada psicológicamente para servir como espía. Algunos incluso han propuesto que no se trata de Qaida en absoluto, sino de una elaborada impostora». Las garras de Saratian se clavaron en su escritorio. El análisis de ADN confirmó su identidad. Su patrón de escamas coincide exactamente con las proyecciones de crecimiento. Tiene una pequeña cicatriz en el cuerno izquierdo por una caída durante una práctica de vuelo cuando tenía 5 años. Ella sabe cosas que solo Kaido sabría. «No estoy insinuando que los rumores sean ciertos», dijo Breen con suavidad. «Les advierto que existen y seguirán creciendo a menos que las aborden directamente. Las casas nobles necesitan certeza. Los delegados del tratado necesitan garantías, y usted, Emperatriz, debe decidir si confía lo suficiente en este humano como para permitirle seguir teniendo acceso a su hija». Saraton cerró los ojos, recurriendo a 2 siglos de práctica en la toma de decisiones difíciles sin información completa. Cuando los abrió de nuevo, ya había tomado su decisión. «Organicen una investigación formal», dijo, «pública y registrada con representantes de todas las principales casas nobles y oficiales militares, tanto humanos como draconianos. El capitán Kessler testificará bajo juramento y verificación de la verdad. Si oculta algo, lo descubriremos. Si es sincero, sus acciones quedarán validadas ante testigos que no podrán alegar desconocimiento. Y si la investigación revela pruebas de engaño, afrontaré las consecuencias», dijo Saratian tajantemente. «Pero no condenaré a un hombre por hacer lo que yo habría esperado que alguien hiciera por mi hija si nuestras posiciones se hubieran invertido». La investigación formal estaba programada para 6 días después del regreso de Qaida, lo que daría tiempo a que su estado de salud se estabilizara y a que todas las partes relevantes se reunieran. El gran salón de asambleas de la Aguja Eterna, que normalmente albergaba ceremonias y funciones diplomáticas, se reconfiguró para acoger un formato de tribunal. Plataformas elevadas para los inquisidores, un escenario central para el testigo, galerías de observación para representantes de diversas facciones y partes interesadas, y dispositivos de grabación para garantizar que cada palabra quedara registrada para el archivo histórico y la revisión legal. Vaughan se encontraba en el escenario central, vestido con ropa limpia proporcionada por el intendente de la Aguja, aunque había rechazado la vestimenta formal. Vestía un uniforme gris sencillo, sin insignias ni condecoraciones, y mantenía una postura militar que sugería que se presentaba a declarar. Conocía el procedimiento de antemano. Su rostro era cuidadosamente neutral, sin mostrar ni desafío ni sumisión. La inquisidora principal era Lady Belurelion, una noble draconiana de antiguo linaje, cuyas escamas de plata y elaborados cuernos tallados la distinguían como una de las miembros más ancianas de la casta gobernante. Había ejercido como árbitra de la justicia durante más de 300 años y era conocida por su habilidad para detectar mentiras con una precisión casi sobrenatural.
Capitán Vaughan Kessler, comenzó, con una voz que resonó en el salón con la autoridad propia de la práctica. Usted comparece ante esta asamblea para responder preguntas sobre la adquisición de la niña Caida, hija de Imperatriz Araton y heredera del Imperio Draconus. ¿Entiendes que estás obligado por juramento a decir la verdad, y que el engaño tendrá consecuencias tanto bajo la ley humana como bajo la ley draconiana? Lo entiendo, dijo Vaughan claramente. Comencemos entonces. Describa con detalle las circunstancias en las que descubrió al niño. Vaughan respiró hondo y comenzó. Habló sin adornos ni dramatismos, relatando los acontecimientos en orden cronológico con la precisión de un informe militar posterior a la acción. La operación de salvamento en el cinturón de Kelvin. La detección de la baliza de socorro. El hallazgo de la sección dañada del casco flotando entre los escombros. La cápsula de emergencia en el interior. Sus sistemas de soporte vital están fallando. Su único ocupante apenas se aferra a la vida. Estaba inconsciente cuando la encontré. Dijo que presentaba hemorragia interna, fracturas múltiples y laceraciones profundas. Me quedaban aproximadamente 15 minutos antes de que el sistema de soporte vital de la cápsula fallara por completo. Tenía una opción. Podría pedir ayuda, sabiendo que nadie llegaría a tiempo. Podría abandonarla y continuar con mi operación de rescate, tratando su descubrimiento como un problema ajeno. O podría intentar un rescate utilizando el limitado equipo del que disponía. ¿Por qué elegiste el rescate?, preguntó Lady Varelion. Eras un soldado de una nación en guerra con el Imperio Draconus. Teníais todos los motivos para odiarnos. Todos los motivos eran para dejarla morir. Vaughan apretó la mandíbula. Sí, lo hice. Mi hija murió a causa de las decisiones tomadas por el Consejo de Guerra del Imperio. Se cortaron las rutas de suministro. Se desviaron recursos médicos. Los campos de refugiados recibieron un apoyo mínimo porque toda la atención se centró en mantener la superioridad militar. Tenía motivos para odiar. Pero cuando miré a esa niña moribunda, lo único que vi fue a una niña que no había hecho nada malo, que sufría por las decisiones de personas a las que nunca había conocido, que moriría sola en la oscuridad si yo no hacía nada. Hizo una pausa y, por primera vez, la emoción se afianzó en su expresión neutral. No pude salvar a mi propia hija, pero pude salvarla a ella. Y así lo hice. El testimonio se prolongó durante horas. Vaughan describió los tratamientos médicos que había intentado, las improvisaciones que había hecho cuando la medicina humana demostró ser incompatible con la fisiología de Draanis. Las largas semanas a bordo de su pequeño barco de salvamento mientras Caida se recuperaba lentamente, aprendiendo a confiar en él, enseñándole palabras en alto dracma mientras él le enseñaba frases en idiomas humanos. La decisión de traerla de vuelta a Draconis Prime, a pesar de saber que hacerlo podría resultar en su arresto o ejecución. No tenía ningún plan maestro, admitió. No tenía otra estrategia que mantenerla con vida día a día y luego decidir el siguiente paso. Cuando por fin tuvo fuerzas para decirme quién era, me di cuenta de que tenía un problema imposible. Era una desertora humana que viajaba con la heredera al trono de Draconis en una nave que sería derribada por cualquiera de los bandos si la identificaban. No podía acudir a las autoridades humanas. La habrían tomado prisionera de guerra o la habrían usado como moneda de cambio política. No podía confiar en los neutrales. Demasiados tenían sus propios intereses. La única opción sensata era traerla directamente aquí y esperar que el amor de una madre superara las consideraciones políticas. Era una apuesta extraordinariamente peligrosa, observó Lady Billon. Sí, asintió Vaughan simplemente. Pero cada alternativa se sentía como una traición. Ella confiaba en mí. Me llamaba Vaughan en lugar de capitán o señor porque se lo pedí. Me contaba historias sobre su madre, sobre la aguja, sobre la vida que tenía antes de que la guerra se la arrebatara. ¿Cómo podía hacer otra cosa que intentar devolverle esa vida? Desde su posición en la observación galería reservada para la familia imperial. Seren observaba a su hija. Cada estaba sentada a su lado,
con la manita de la niña aferrada a la de su madre. Cada vez que Vaughan hablaba de protegerla, Kada apretaba un poco más. Cada vez que mencionaba las difíciles decisiones que había tenido que tomar, ella asentía como confirmando su relato. ¿Es cierto lo que dice?, preguntó Saraton en voz baja. Sí, susurró Kaida. Está contando lo que pasó, pero no lo cuenta todo. La atención de Sara se agudizó. ¿Qué es lo que no cuenta? Kaida guardó silencio un momento, repasando con cuidado las palabras comunes del oficio. No cuenta el miedo que sintió. ¿Cuántas veces pensó que iba a morir? Cómo se quedó despierto durante días cuando yo estaba muy enferma porque temía que dejara de respirar si él dormía. Cómo me dio su comida cuando las provisiones escaseaban y me dijo que ya había comido, aunque yo podía oír cómo le rugía el estómago. Miró a su madre con esos ojos ámbar que habían heredado la intensidad de Saraton. Está contando la verdad, pero la minimizaba, restándole importancia a su persona. Saraton asimiló esta información mientras Lady Berelion continuaba su interrogatorio. Las preguntas se volvieron más incisivas, más específicas. Preguntas sobre posible recopilación de inteligencia, si había contactado con alguien durante su viaje, si había accedido a áreas restringidas de la red de la aguja, si había implantado algún dispositivo de rastreo o vigilancia en la niña. A cada pregunta, Vaughan respondió directamente. No, había mantenido silencio. No, no había accedido a nada más allá de las bases de datos de navegación públicas. No, no había implantado nada. Se sometió a un escáner corporal completo. Proporcionó los códigos de acceso al sistema informático de su nave. Aceptó que su actividad cerebral fuera monitorizada por un equipo de verificación de la verdad mientras respondía a preguntas delicadas. El tribunal hizo un receso mientras se analizaban los datos de verificación. Saraton aprovechó la oportunidad para visitar la sala de preparación donde Vaughan esperaba, vigilado pero no contenido. Cuando ella entró, él se puso de pie de inmediato, mostrando el respeto automático de alguien cuyo entrenamiento militar permanecía intacto a pesar de su condición de desertor. Mi hija, dice que dices la verdad, dijo Saratian sin rodeos, pero que minimizas lo que hiciste por ella. La expresión de Vaughan se tornó ligeramente avergonzada. Hice lo que tenía que hacer, nada más. Tú arriesgaste tu vida repetidamente. Sacrificaste tu comodidad y seguridad. Te convertiste en un criminal entre los tuyos al desertar para salvar a una niña de la especie enemiga. Saratian se acercó, estudiándolo con la intensidad que había puesto nerviosos a incontables nobles y generales durante 2 siglos. ¿Por qué te esfuerzas tanto por parecer una persona común y corriente? Porque soy una persona común y corriente, dijo Vaughan, sosteniendo su mirada sin inmutarse. No soy un héroe. Soy un padre que perdió a su hija y encontró a otra que necesitaba ayuda. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Eso es demostrablemente falso, replicó Saratian. Miles de personas desaprovechan oportunidades para ayudar a otros cada día. Lo justifican con razones válidas. Demasiado peligroso, demasiado complicado, no es su responsabilidad. Podrías haber usado cualquiera de esas mismas justificaciones. En cambio, elegiste actuar. Eso no es ordinario, capitán. Es extraordinario. Vaughan apartó la mirada, con la mandíbula tensa como si luchara con las palabras. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. Necesitaba ser ordinario porque si salvar a un niño mientras mueren miles de millones es extraordinario. ¿Qué dice eso del universo que hemos creado? ¿Qué dice eso de la guerra que libramos? ¿De todos los niños que no salvamos? El peso de esas palabras se apoderó de la sala como una pesada gravedad. Saratian se quedó sin respuesta inmediata, reconociendo en la culpa de Vaughan un eco de la suya propia. ¿Cuántos niños habían muerto en la guerra que ella había ayudado a procesar? ¿Cuántos padres habían perdido a sus hijas? ¿Cuántas madres habían buscado entre los escombros cuerpos que jamás serían encontrados? El tribunal se reunirá de nuevo en breve, dijo,
cambiando de tema porque la alternativa era derrumbarse bajo el peso de las implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. El análisis de verificación de la verdad confirmará lo que ha dicho. Será absuelto de los cargos. Después de eso, se discutirá la compensación y el reconocimiento formal. No quiero compensación, dijo Vaughan de inmediato. O reconocimiento. Solo quiero saber que Qaida está a salvo y que la cuidarán bien. Después, me iré. Volveré a la vida que un desertor pueda improvisar en las zonas neutrales. Qaida no quiere que te vayas. La compostura de Vaughan finalmente se quebró. Cerró los ojos y sus hombros se hundieron como si un gran peso se hubiera posado sobre ellos. Lo que ella quiere y lo que es mejor para ella no son necesariamente lo mismo. Soy un recordatorio del peor periodo de su vida. Eventualmente, sanará y seguirá adelante, y tenerme cerca solo impedirá esa sanación. Te equivocas, dijo Saratian sin rodeos. Mi hija ya ha perdido 6 meses de su vida, arrancada de todo lo que conocía, sobreviviendo a un trauma que quebraría a muchos adultos. Tú no eres un recordatorio de ese trauma. Eres la razón por la que sobrevivió. Eres la persona que la protegió cuando yo no pude. Quitarte de su vida ahora sería añadir otra pérdida a alguien que ya ha perdido demasiado. ¿Qué estás sugiriendo? Saratian no había formulado completamente el pensamiento hasta que lo expresó. Sugiero que te quedes aquí en la aguja, no como prisionero ni siquiera como invitado formal, sino como alguien con un papel que desempeñar. Qaida necesitará maestros mientras se recupera. Tutores que la ayuden a recuperar la educación que perdió. Compañeros que comprendan por lo que ha pasado. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesitará a alguien que no sea ni un noble draconiano ni un emperador. Alguien que la vea simplemente como una niña que necesita cuidados, en lugar de una heredera a la que hay que moldear. ¿Me estás ofreciendo un puesto?, preguntó Vaughan con incredulidad. Te estoy ofreciendo una opción, corrigió Saraton. Puedes irte después de que el tribunal te absuelva. Regresar a la vida que le espera a un desertor humano en un universo que aún se recupera de la guerra, o puedes quedarte. Ayudar a Qaida a sanar. Ayudarla a convertirse en lo que está destinada a ser. Me ayudó a comprender cómo un soldado humano podría enseñarle a mi hija a confiar de nuevo cuando ni siquiera sé por dónde empezar. Vaughan guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Si me quedo, la gente hablarán. Dirán que tengo algún motivo oculto. Que intento manipular la situación para obtener rédito político. Que soy una espía humana infiltrada en el corazón del Imperio Draconis. Ya dicen esas cosas, respondió Sara. Que hablen. He gobernado durante 2 siglos. He sobrevivido a intentos de asesinato, golpes de palacio y crisis económicas. Puedo soportar los chismes, suavizó ligeramente su tono. Lo que no puedo soportar es ver a mi hija perder a alguien más a quien quiere porque fui demasiado orgullosa para admitir que tal vez, solo tal vez, un humano sabe algo sobre cómo ayudarla a sanar que yo desconozco. El tribunal se reunió de nuevo 3 horas después. Lady Barillian anunció que todos los escaneos de verificación de la verdad habían confirmado que el testimonio de Vaughan Kessler era preciso y completo. No se había detectado ninguna prueba de engaño. No se habían descubierto agendas ocultas. Los representantes reunidos de las diversas casas nobles y facciones militares murmuraban entre sí, algunos satisfechos, otros decepcionados por no haber descubierto una conspiración. Este tribunal declara al capitán Vaughan Kessler inocente de todos los cargos relacionados con espionaje, conspiración o intenciones maliciosas, declaró formalmente Lady Barillian. Además, este tribunal reconoce sus acciones al preservar la vida del heredero aparente como meritorias y dignas de reconocimiento formal. Capitán Kessler, el Imperio Draconus le debe un favor incalculable. En nombre de esta asamblea, le doy las gracias. Vaughan hizo una leve reverencia, sin decir palabra. Saraton se levantó de su asiento en la galería imperial y bajó a la planta principal.
Los testigos reunidos guardaron silencio, expectantes ante la decisión de la emperatriz. Capitán Vaughan Kessler, dijo Sarathon, con una voz que resonó en la sala, con la fuerza de 2 siglos de autoridad. Ha logrado algo que todo el poderío militar del imperio no pudo. Encontró a mi hija cuando estaba perdida. La mantuvo con vida cuando la muerte parecía segura. La trajo a casa cuando podría haberla usado como moneda de cambio. Por ello, le ofrezco más que agradecimiento. Le ofrezco un lugar. Hizo un gesto y unos sirvientes le acercaron a una pequeña caja de madera. Dentro, sobre seda roja, reposaba un colgante. El diseño era sencillo pero inconfundible. Una llama estilizada, símbolo de la casa imperial, tallada en oro y engastada con una piedra de ámbar que hacía juego con los ojos de Kaider. Este colgante te une a la casa imperial, continuó Sarathon, no como sirviente, no como súbdito, sino como familia. Salvaste la vida de mi hija. En la tradición draconiana, eso crea un vínculo que trasciende especies, política y circunstancias. Juraste protegerla, y a cambio, tienes derecho a la protección y los recursos de esta casa. Extendió el colgante. Esto no es una orden. Puedes negarte. Puedes abandonar este salón y este mundo para siempre. Pero si lo aceptas, debes saber que asumes una responsabilidad no solo con Caida, sino con el imperio mismo. Serás examinado minuciosamente, interrogado, utilizado como símbolo por quienes apoyan la paz con la humanidad y como blanco de quienes se oponen a ella. No será un camino fácil. Vaughan contempló el colgante durante un largo rato. Luego, su mirada se dirigió a la galería donde Caida, sentada, observaba con sus grandes ojos ámbar. La expresión de la niña era esperanzada pero cautelosa, como si hubiera aprendido a no confiar en que las cosas buenas duraran. ¿Le ayudará?, preguntó Vaughan en voz baja. Si acepto esto, ¿ayudará a Caida a sanar? ¿Le brindará algo de estabilidad en un universo que solo le ha mostrado caos? Creo que sí, dijo Sarathon. Pero no puedo prometerlo con certeza. Solo puedo prometer que haré todo lo que esté en mi mano para asegurar que nadie vuelva a lastimarla, ni siquiera yo. Vaughan extendió la mano y tomó el colgante. Le tembló ligeramente la mano al colocárselo alrededor del cuello, con la llama dorada justo debajo de la garganta. Entonces acepto, no por política, no por honor, sino por ella, por Caida, porque merece tener a alguien que no la abandone cuando las circunstancias se compliquen. El salón estalló en murmullos, algunos de aprobación, otros escandalizados. Cirón los ignoró a todos. Colocó una mano sobre el hombro de Vaughan, un gesto que en la cultura draconiana representaba la aceptación en un clan. Bienvenido a la Casa del Fuego, Vaughan Kessler. Que nunca te arrepientas de tu elección. Ya me arrepiento de muchas cosas, respondió Vaughan con tono seco. Pero esto no será una de ellas. Los días posteriores al tribunal remodelaron el panorama político del Imperio Draconis de maneras tanto sutiles como profundas. La aceptación de Vaughan en la Casa Imperial generó repercusiones que alcanzaron todos los niveles de la sociedad. Algunos lo vieron como gesto de reconciliación, prueba de que humanos y dracones podían superar su violenta historia. Otros lo vieron como debilidad, evidencia de que los imperiales se habían dejado llevar por la emoción. Unos pocos lo vieron como una oportunidad, calculando cómo podrían explotar esta nueva conexión para su propio beneficio. Vaughan ignoró la política y se centró en lo que le había prometido a Sarathon: ayudar a Caida a sanar. Estableció una rutina que equilibraba estructura y flexibilidad, comprendiendo que una niña que había sobrevivido a un trauma necesitaba tanto estabilidad como la libertad de procesar sus experiencias sin presión. Las mañanas estaban dedicadas a la fisioterapia. El ala dañada de Caida requería ejercicios cuidadosos para recuperar la movilidad adecuada. El doctor Albane supervisaba, pero Vaughan era quien guiaba a la niña a través de los dolorosos estiramientos y movimientos de fortalecimiento, convirtiéndolos en juegos. Cuenta cuántas veces puedes extender tu ala por completo.
Apuesto a que no puedes mantener esa posición más tiempo del que yo puedo mantener esta postura incómoda. Veamos si podemos hacer que tu ala se doble lo suficiente como para tocar esa marca en la pared. Qaida se quejaba con frecuencia, como hacen los niños, pero se esforzaba porque Vaughan había demostrado ser digno de confianza. Cuando él decía algo dolía, y dolía. Pero él nunca mintió sobre el dolor ni prometió que terminaría de inmediato. Cuando decía que estaba progresando, le mostraba pruebas concretas mediante mediciones y comparaciones. Cuando lloraba porque el dolor era demasiado intenso, se sentaba con ella y esperaba a que dejara de llorar, sin decirle que fuera valiente o fuerte, ni ninguna de esas otras cosas que dicen los adultos bienintencionados que en realidad significan, deja de tener emociones que me incomodan. Las tardes eran para la educación. Qaida había perdido 6 meses de clases formales, y aunque su memoria seguía siendo excelente, tenía lagunas. Vaughan no estaba cualificado para enseñar matemáticas avanzadas ni historia draconiana, así que reclutó tutores adecuados del personal de la torre, pero asistía a todas las clases, haciendo preguntas cuando Qaida parecía confundida, observando cuando se distraía e interviniendo cuando los instructores presionaban demasiado o iban demasiado rápido. «Es la heredera al trono», protestó un tutor después de que Vaughan sugiriera que bajaran el ritmo. «Debe sobresalir académicamente para ganarse el respeto». «Tiene 8 años», respondió Vaughan secamente. «Debe aprender a que sea una niña antes de que se espere que sea una monarca. Enséñale bien. No la abrumes con expectativas». El tutor se quejó a sus superiores. Sus superiores miraron el colgante de llama dorada que Vaughan llevaba al cuello y decidieron que tenían batallas más importantes que librar. Las noches eran para contar historias. A veces, Qaida hablaba de sus recuerdos de antes del ataque. Su colección de piedras, que esperaba que aún estuviera a salvo en algún lugar. Sus prácticas de vuelo con la Guardia Aérea Real. Sus comidas favoritas en el comedor del palacio. La risa de su madre antes de la guerra lo hacía todo pesado y serio. A veces, Vaughan hablaba de Anaka, de la vez que lo convenció de que un insecto local era en realidad un espía alienígena y pasaron toda una tarde vigilando. De cómo insistía en usar calcetines desparejados porque decía que combinar era aburrido. De su absoluta certeza de que de mayor sería piloto de naves espaciales o música profesional, posiblemente ambas cosas a la vez. «Me habría caído bien», dijo Qaida una noche mientras estaban sentados juntos en los jardines residenciales, observando cómo los escarabajos de luz de fuego creaban figuras en la oscuridad. «Tu anca suena. ¡Qué listos! Se habrían vuelto locos el uno al otro en una hora», respondió Vaughan con cariño. Los dos eran demasiado tercos como para dejar que el otro ganara una discusión. «Pero sí, creo que habrían sido amigos». «¿Todavía la extrañas todos los días?», admitió Vaughan. Extrañar a alguien no desaparece solo porque pase el tiempo. Aprendes a sobrellevarlo de otra manera. El peso no disminuye. Simplemente te vuelves más fuerte para soportarlo. Qaida se apoyó en su costado, sus pequeños cuernos presionando contra su brazo. «Me alegra que me hayas encontrado. Aunque no soy ella, aunque encontrarme no la traiga de vuelta». «Yo también», dijo Vaughan en voz baja. «No eres un reemplazo. No estás destinada a llenar el vacío que dejó otra persona. Eres simplemente Qaida». Y eso es exactamente cierto. Se sentaron en un cómodo silencio mientras los escarabajos de la luz del fuego danzaban y la ceniza continuaba su eterno descenso desde la atmósfera superior. Saraton observaba estas interacciones desde la distancia, tanto literal como metafóricamente. Tenía acceso de vigilancia a todas las habitaciones de la aguja, incluidos los jardines, pero no ejercía ese acceso. Con moderación. Vaughan sabía que lo vigilaban. No había puesto objeción cuando Breen le explicó los protocolos de seguridad. «Yo haría lo mismo si estuviera en su lugar», había dicho simplemente. «Confía, pero verifica. No tengo ningún problema con eso». Lo que sorprendió a Saraton fue lo mucho que aprendió observando los métodos de Vaughan.
Había crecido en una tradición donde los niños imperiales eran moldeados con esmero. Cada interacción estaba diseñada para inculcarles valores y comportamientos apropiados. La debilidad era inaceptable. Las emociones debían controlarse. La disciplina era primordial. Vaughan parecía ignorar todos estos principios. Dejaba llorar a Kaida. Elogiaba el esfuerzo en lugar de los resultados. Admitía cuando no sabía algo en vez de fingir omnisciencia. Hacía bromas en momentos inoportunos, convirtiendo momentos solemnes en oportunidades para reír. Y de alguna manera, increíblemente, funcionaba. Kaida se recuperaba tanto física como psicológicamente. La movilidad de sus alas mejoraba día a día. Sus pesadillas disminuían en frecuencia. Su disposición a interactuar con otros niños draconianos, inicialmente inexistente, comenzó a surgir. Empezó a hacer preguntas. Una vez más, su curiosidad natural se reafirmó. ¿Cómo sabe qué hacer?, preguntó Sarathon a Alain durante una de sus consultas médicas regulares. Soy su madre. La amo desde antes de que naciera. Pero cuando intento hablar con ella, veo que elige sus palabras con cuidado, comportándose como la heredera más que como la hija. Con Vaughan, simplemente es ella misma. Albain reflexionó sobre la cuestión mientras revisaba los últimos escaneos de Kaida. Con todo respeto, Imperatrix, usted es su madre. Esa relación conlleva peso, historia, expectativas. Cuando Kaida te mira, ve poder, responsabilidad y la certeza de que gobiernas a millones. Cuando mira a Vaughan, ve a la persona que le enseñó a vendarse sus propias heridas y que le permitía comer postre antes de la cena cuando las provisiones eran limitadas porque la vida es corta y a veces uno necesita algo dulce. ¿Sugieres que debería ser menos formal con mi propia hija? Sugiero que tal vez Kaida necesite ambas relaciones, respondió Albain diplomáticamente. Ella necesita al emperador que representa la estabilidad y el poder, y la promesa de que será protegida, pero también necesita al padre o madre que recuerda lo que significa simplemente estar con un hijo sin la carga de moldearlo para que se convierta en algo específico. Sarathon asimiló este consejo sin hacer comentarios de inmediato. Esa noche, dio por terminada su asistencia antes de tiempo y se dirigió sola a la habitación de Kaida. Encontró a su hija sentada en el suelo ordenando piedras por color. La colección, en efecto, había sobrevivido, conservada por el personal que había mantenido sus habitaciones exactamente como estaban cuando ella desapareció. Kaida lloró durante una hora cuando los descubrió intactos. ¿Puedo sentarme contigo?, Saratian preguntó desde la puerta. Kaida alzó la vista sorprendida pero complacida. Sí, mamá. Sarathon se posó en el suelo, plegando sus alas con cuidado para no derribar ninguna de las pilas cuidadosamente dispuestas. Hacía décadas que no se sentaba en el suelo. La postura era indigna para un emperador. Ella lo hizo de todos modos. Háblame de tus piedras, dijo. No como un informe formal. Simplemente dime qué es lo que te gusta de ellos. La expresión de Kaida pasó de la cautela al entusiasmo genuino. Esta procede de las cuevas minerales de Dracon Sis. Mira cómo tiene remolinos azules y verdes. Vaughan dice que le recuerda a un dibujo que hizo su hija una vez. Este proviene de los campos de cristal de Kiora. Cambia de color dependiendo de la temperatura. Mirar. Sostuvo la piedra cerca de la palma de su mano, y lentamente, el púrpura intenso se transformó en rosa. ¿Cuándo adquiriste ese? Sarathon preguntó con genuina curiosidad. No recuerdo haber visitado Kaora recientemente. El embajador Torian lo presentó tras la negociación del tratado hace 3 años. Dijo que las formaciones cristalinas de su mundo se consideran sagradas y que regalar una a un niño trae bendiciones. Kaida dejó la piedra suavemente sobre el suelo. Me pregunto si funcionó. Sobreviví cuando debería haber muerto. Tal vez eso sea una bendición. Sarathon sintió una opresión en el pecho. Sobreviviste porque eres fuerte. Porque luchaste por sobrevivir incluso cuando las circunstancias eran terribles, no por las propiedades místicas de una piedra.
Vaughan dice que la fuerza se manifiesta de diferentes formas, dijo Kaida pensativa. Dice que a veces la fuerza reside en luchar, pero otras veces consiste simplemente en decidir levantarse a la mañana siguiente e intentarlo de nuevo, incluso cuando no se tiene ganas. Dice que su hija era fuerte en ese sentido, que seguía sonriendo incluso cuando estaba enferma. Vaughan habla a menudo de su hija. Solo cuando yo lo pida, dijo Kaida. No quiere entristecerme hablando de alguien a quien nunca he conocido. Pero me gusta oír hablar de ella. Me ayuda a comprenderlo mejor. Miró a su madre con aquellos ojos ámbar que eran a la vez antiguos y muy jóvenes. ¿Es extraño que me preocupe por un niño humano al que nunca he conocido? No, dijo Saraton en voz baja. No es extraño. Es compasivo. Eso es diferente. Se sentaron juntos en silencio durante un rato. Madre e hija, emperatriz y heredera. Dos personas que intentan reencontrarse superando una brecha creada por el trauma, el tiempo y demasiadas expectativas. Finalmente, Kaida se apoyó contra el costado de Sirón. Su pequeño cuerpo se sentía cálido, presente y real. Me alegro de estar en casa, susurró. Pero también me alegra que Vaughan haya venido conmigo. ¿Acaso eso está mal? ¿Debería poder ser feliz sin necesitar a nadie más que a ti? No, pequeña llama, respondió Saraton, usando el cariñoso apelativo que no había pronunciado en 6 meses. Deberías necesitar a mucha gente. El amor no es un recurso limitado que disminuye al compartirlo. Puedes amarme y también cuidar de Vaughan. Puedes estar agradecida de estar en casa y también extrañar la sencillez de la vida que tenías a bordo de su barco. Las personas son complejas. Las emociones son complejas. Quien te diga lo contrario miente o ha olvidado lo que significa estar vivo. Cada guardó silencio un instante más. Luego, muy suavemente, dijo, gracias, madre. ¿Por qué? Por permitirme ser complicada. Saraton abrazó a su hija con fuerza, plegándose las alas a su alrededor en un abrazo protector que las aisló del universo entero. Siempre, pequeña llama. Siempre. La ceremonia formal de ratificación del tratado tuvo lugar 31 días después del regreso de Kaida. La demora había sido necesaria para abordar las complicaciones políticas creadas por la presencia de Vaughan y para que Kaida tuviera tiempo de recuperarse lo suficiente para asistir. La ceremonia se transmitiría a través de los 47 sistemas del imperio y simultáneamente a los territorios de la coalición humana. Representaba no solo el fin formal de la guerra, sino el comienzo de algo nuevo. Una paz no basada únicamente en cálculos estratégicos, sino en la evidencia demostrada de que los antiguos enemigos podían transformarse en algo diferente. El lugar de la ceremonia fue cuidadosamente seleccionado. No la aguja eterna, que habría simbolizado el dominio draconiano. No el espacio de la coalición humana, que habría implicado debilidad. En cambio, eligieron terreno neutral, una estación en el puerto franco de Meridian's Rest, construida siglos atrás como centro comercial y mantenida por una coalición de sistemas independientes sin intereses en el reciente conflicto. El gran salón de la estación era magnífico en su neutralidad. Transparente, las paredes ofrecían vistas de la nebulosa circundante, bandas de gas púrpura y dorado iluminadas por la radiación estelar. El suelo era de piedra pulida extraída de 7 mundos diferentes, simbolizando que ninguna cultura dominaba. Los sistemas ambientales mantenían una temperatura aceptable para 17 especies diferentes simultáneamente, lo que significaba que era ligeramente incómoda para todos, pero no hostil para nadie. Vaughan asistió con un atuendo formal encargado especialmente, no uniforme militar, que habría sido inapropiado dada su condición de desertor, ni ropas nobiliarias, que no tenía derecho a usar. En cambio, llevaba un traje a medida de color gris oscuro con sutiles hilos dorados que hacían eco del colgante de llama en su cuello. Parecía incómodo pero presentable, que aparentemente era lo mejor a lo que se podía aspirar. Kaida asistió con sus primeras ropas formales como aliada aérea reconocida. Las prendas eran de diseño tradicional, pero modificadas para acomodar su ala aún en recuperación.
Estaba de pie junto a su madre en la plataforma elevada reservada para la delegación Draconice, con una postura perfecta y una expresión cuidadosamente neutral. Solo aquellos que la conocían bien notarían el leve temblor en sus manos o la forma en que sus ojos ocasionalmente buscaban la posición de Vaughan en la galería de observadores. La delegación humana estaba encabezada por el canciller Pavos, un diplomático veterano cuya carrera abarcaba 4 décadas e incluía negociaciones que habían evitado que conflictos menores escalaran a una guerra total. Era un hombre pragmático, de cabello plateado y profundas arrugas alrededor de los ojos que sugerían a alguien que había aprendido a sonreír diplomáticamente mientras calculaba las probabilidades de un desastre.